Naruto bajó la vista hacia la hoja. Las preguntas eran largas. Llenas de cálculos. Problemas de física, trayectorias, probabilidades, códigos, lógica avanzada, cosas que claramente no estaban hechas para que un genin promedio pudiera resolverlas en una hora. Naruto leyó la primera. Luego la segunda. Luego la tercera. No frunció el ceño. No suspiró. No se quejó. Pero después de la cuarta pregunta, dejó el lápiz sobre la mesa sin haber escrito nada. Esto es absurdo, pensó. No porque fuera imposible, sino porque no tenía sentido. Un examen Chunin no evaluaba quién era mejor matemático. No evaluaba quién podía resolver ecuaciones más rápido. Evaluaba liderazgo, toma de decisiones, manejo de información, presión, trabajo en equipo, capacidad de sobrevivir. Kushina no lo había entrenado 6 meses para resolver problemas en papel. Así que esto tenía que ser otra cosa. Naruto apoyó el codo en la mesa y juntó las manos frente a la hoja, como si estuviera pensando en cómo resolver las preguntas. Pero en realidad no estaba mirando las preguntas. Estaba mirando el examen. La situación. El entorno. El examen en sí. 10 preguntas. Las primeras 9 valen 9 puntos. La 10ª vale todo, recordó las palabras de Ibiki. Eso ya era raro. Muy raro. Si la última valía todo, entonces las primeras 9 eran una trampa, un filtro o una excusa. Naruto levantó la vista apenas, con cuidado de que pareciera un gesto normal, como alguien pensando. Miró al frente. Chunin vigilando. Miró a la izquierda. Chunin vigilando. Miró a la derecha. Chunin vigilando. Demasiados vigilantes para un simple examen escrito. Volvió a bajar la mirada. Entonces no quieren que copiemos, pero al mismo tiempo, esto no es para que lo resolvamos. Eso lo llevó a la única conclusión lógica. Están evaluando algo más. Naruto no empezó a copiar. No todavía. Primero necesitaba entender qué estaban midiendo. Volvió a observar el salón, esta vez más atento a las personas que a los Chunin. Sasuke estaba leyendo rápido, pero Naruto lo conocía lo suficiente para saber que Sasuke tampoco podía resolver todo eso en una hora. Sakura, en cambio, sí estaba escribiendo. Ella tenía la teoría para resolver varias de esas cosas. Shikamaru miraba el examen con cara de fastidio, pero Naruto sabía que esa cara no significaba que no pudiera resolverlo. Hinata miraba la hoja, pero sus ojos se movían demasiado lento para alguien que estuviera resolviendo. Kiba parecía perdido. Tsuji también. Ino fruncía el ceño. Kabuto sí estaba escribiendo. Eso llamó la atención de Naruto. Kabuto no dudaba. Escribía como si ya supiera las respuestas. Eso era raro. Muy raro. Naruto entrecerró apenas los ojos. Entonces empezó a notar algo más. Algunos genin no miraban solo su hoja. Miraban de reojo. Movían apenas la cabeza. Tocaban la mesa cierto número de veces. Tosían. Se estiraban. Movían el pie. Señales. Naruto no cambió su postura, pero su mente empezó a ordenar la información. Vigilancia excesiva. Preguntas imposibles. Última pregunta decisiva. Gente que claramente no puede resolver eso pero no está entrando en pánico. Otros que sí están escribiendo sin parar. Chunin observando más a las personas que a las hojas. Entonces la idea empezó a formarse. Esto no es un examen de conocimientos. Es un examen de información. De cómo consigues la información. Naruto apoyó el lápiz otra vez sobre la hoja. No sonrió. No reaccionó. No dijo nada. Pero ya había entendido que el examen no era resolver preguntas. El examen era cómo sobrevivías a un problema imposible. Y eso sí tenía sentido en un examen Chunin. Volvió a mirar la hoja. Luego levantó apenas la vista hacia el frente, hacia Ibiki, que estaba de pie observando el salón como si pudiera oler el miedo. Naruto sostuvo la mirada un segundo. Y en ese momento entendió la parte más importante. No están buscando a los que saben. Están buscando a los que no se rinden. A los que consiguen información aunque esté prohibido. A los que piensan como Shinobi. Bajó la mirada otra vez. Y recién entonces, empezó a pensar en cómo iba a resolver el examen. No con respuestas. Con información. Naruto no escribió nada. No todavía. Dejó el lápiz descansando sobre la hoja y mantuvo la vista fija en el examen, lo bastante para no llamar la atención, pero sin verdadera intención de resolverlo. Ya había entendido lo esencial. Aquello no era una simple prueba escrita. No podía serlo.
El nivel de las preguntas, la distribución del puntaje, la presencia opresiva de los Chunin, todo estaba diseñado para otra cosa. Así que decidió esperar. Si su teoría era correcta, tarde o temprano el examen tendría que revelar su verdadero propósito. Mientras tanto, lo único útil era no precipitarse. Naruto respiró despacio, acomodó la postura y dejó que los minutos pasaran sin mostrar impaciencia. Desde afuera parecía alguien pensando. Desde adentro, en realidad, estaba haciendo algo mucho más importante: leer la sala. El murmullo se había apagado casi por completo. Solo quedaban sonidos pequeños: el roce de lápices, una hoja que cambiaba de posición, una silla que rechinaba apenas, una tos mal disimulada. Todo el salón estaba tenso, pero no todos de la misma forma. Naruto alzó apenas la vista, como si estuviera descansando los ojos un instante. Primero observó a Sasuke. No necesitó demasiado para entender que ya había encontrado su propia forma de resolver el problema. La mirada de Sasuke no era la de alguien leyendo solo su hoja. Se movía con precisión, calculando ángulos, tiempos, patrones. Naruto no sabía exactamente cómo lo estaba haciendo, pero sí podía reconocer una cosa: Sasuke estaba copiando sin que pareciera copia. Y eso le sacó una conclusión simple: si Sasuke ya decidió hacerlo así, entonces también entendió la verdadera naturaleza del examen. Naruto volvió a bajar la mirada un segundo. Bien. Eso significaba que al menos no estaba solo en esa lectura. Después observó a Sakura. Ella sí escribía. Sin pausas largas. Sin dudar demasiado. Sin necesidad de mirar alrededor. Eso no le sorprendió. Sakura siempre había tenido la parte académica mucho mejor resuelta que muchos de ellos. En un examen así, era lógico que pudiera resolver varias preguntas de forma legítima. Naruto la miró solo un instante más, lo suficiente para notar que estaba completamente concentrada, absorta en la hoja, ajena a la mayor parte del resto de la sala. Luego cambió de objetivo. Rogue Lee. Lee no estaba cerca, pero sí lo bastante visible como para que Naruto pudiera estudiarlo entre miradas discretas. Su postura era recta, casi militar. No parecía cómodo con el examen escrito, pero tampoco estaba entrando en pánico. Había algo en él que Naruto ya había notado en el pasillo: una disciplina física exagerada, casi obsesiva. Incluso sentado, incluso quieto, le daba la impresión de que todo en su cuerpo estaba bajo control. Eso le pareció interesante. Demasiado orientado al cuerpo. Demasiado entrenado en lo físico. Poca paciencia para lo teórico. Pero mucha capacidad de sostener presión. Naruto no sabía todavía cómo peleaba en serio, pero después del breve choque en el pasillo, ya tenía claro que Lee era rápido, directo y extremadamente peligroso a corta distancia. Siguiente. Gaara. Naruto levantó apenas más la vista esta vez. Gaara estaba sentado con una quietud casi antinatural. No parecía nervioso. No parecía incómodo. No parecía siquiera estar participando del mismo examen que los demás. Había en él algo extraño, algo inmóvil y amenazante al mismo tiempo, como si incluso sentado estuviera separado del resto del salón por una distancia invisible. Naruto observó su forma de estar. La de Temari. La de Kankuro. Gaara no se movía casi nada. Temari sí parecía más atenta al entorno. Kankuro tenía una tensión más visible, menos refinada. Pero Gaara era otro asunto. Naruto entrecerró un poco los ojos. No le gustaba esa calma. No porque fuera falsa, sino porque parecía demasiado real. Era la calma de alguien que no necesita demostrar nada. La calma de alguien que, incluso entre decenas de competidores, no se sentía en peligro. Eso no era confianza normal. Eso era algo más. Naruto lo dejó marcado mentalmente. Muy peligroso. No provocar sin motivo. Medirlo mejor cuando se dé la oportunidad. Después dejó que la vista siguiera su recorrido por la sala. Kiba estaba incómodo, inquieto, claramente poco hecho para esa clase de prueba. Shino parecía mucho más controlado. Hinata, Naruto se detuvo un poco más en ella. No porque quisiera, sino porque hubo algo raro. Hinata no parecía resolver el examen con soltura. Y, sin embargo, algo en su comportamiento era extraño. Había pequeños momentos en que sus ojos cambiaban apenas de foco, y luego Sakura movía un poco la mano, escribía algo nuevo, o corregía algo que antes no había tocado. Naruto no terminó de entenderlo. No vio una técnica. No vio un sello. No vio un gesto obvio. Pero sí notó una secuencia. Hinata hacía algo. Sakura reaccionaba. No le dio nombre. No pudo.
Todavía no. Pero lo guardó. Laiga está ayudando. De alguna forma. Eso le resultó interesante por dos motivos. Primero, porque confirmaba otra vez que el examen no castigaba el acto de conseguir información, sino la torpeza al hacerlo. Y segundo, porque le mostró una faceta útil de Hinata. Detrás de su timidez, estaba cooperando. Arriesgándose, incluso. Naruto apoyó apenas un dedo sobre la mesa y dejó que el tiempo siguiera corriendo. Un par de genin fueron llamados por Chunin vigilantes. Sus rostros cambiaron enseguida. Uno intentó protestar. Otro bajó la cabeza con derrota inmediata. El mensaje era claro. Podías hacer trampa. Pero no podías hacerlo mal. Naruto no sonrió, pero internamente sintió que su teoría terminaba de encajar. No se trataba de responder. Ni siquiera de copiar por copiar. Se trataba de conseguir información sin romperte bajo presión. Sin ser atrapado. Sin perder la cabeza. Como un shinobi. Volvió a observar a Kabuto. Seguía escribiendo, aunque ahora con más cuidado después de lo ocurrido con el sonido. Naruto no confiaba en él. No del todo. Había algo demasiado preparado en su forma de moverse, de hablar, incluso de caer. Pero no por eso dejaba de ser útil estudiarlo. Kabuto sabe demasiado. Y eso nunca es casual. Los minutos siguieron pasando. Naruto no sentía ansiedad por el papel en blanco frente a él. Tampoco prisa. Su única incomodidad real venía de otro lado, de esa idea persistente que seguía regresando como un golpe sordo cada vez que su mente tenía un segundo libre. Kushina. Otra vez. La ausencia de noticias. La falta de una dirección. La sensación de que algo iba a cambiar apenas este examen terminara. Naruto apretó apenas los dedos una vez y obligó a su mente a volver al salón. No era momento. No podía distraerse más de la cuenta. Así que hizo lo único que podía hacer bien en ese instante. Mirar. Memorizar. Ordenar. Rogle. Explosivo, físico, veloz. Gaara. Quieto, extraño, peligroso. Sasuke. Adaptativo, orgulloso, preciso. Sakura. Académicamente capaz. Hinata. Ayuda silenciosa, técnica no identificada. Kabuto. Demasiada información, demasiado control. No era tiempo perdido. Para Naruto, nunca lo era si estaba aprendiendo algo del enemigo, o del posible aliado. Entonces, sin cambiar demasiado su expresión, volvió a mirar su hoja en blanco. 9 preguntas imposibles. Una última decisiva. Y un examen que, hasta ese momento, todavía seguía escondiendo su verdadera intención final. Naruto apoyó el lápiz entre los dedos. No para responder. Solo para estar listo. Porque si Ibiki había diseñado aquello como una prueba de entereza, observación y temple, entonces todavía faltaba la parte más importante. Y Naruto estaba bastante seguro de que iba a llegar pronto. La hora pasó más rápido de lo que muchos hubieran querido. Lo que al inicio había parecido interminable, las preguntas imposibles, la vigilancia constante, el miedo a ser descubierto, terminó por disolverse dentro de la presión del momento. Al final, el salón ya no estaba igual que al principio. Había menos participantes. Menos ruido. Menos seguridad. Los que habían sido sorprendidos copiando mal ya no estaban. Los que no soportaron la tensión, tampoco. Y los que seguían sentados allí lo hacían con el cuerpo rígido, los ojos más tensos, la mente sostenida apenas por voluntad. Naruto seguía en silencio. No había respondido ninguna pregunta. No había forzado nada. Había esperado, observado, estudiado. Y ahora, con la hoja casi intacta frente a él, mantenía la vista baja mientras escuchaba cómo Ibiki se apartaba de su sitio al frente del salón. Entonces llegó el momento. Bien, dijo Ibiki, con esa voz grave que parecía llenar cada rincón del aula sin esfuerzo. Es hora de la 10ª pregunta. El salón entero se tensó. No hizo falta que nadie hablara. Se notó en las espaldas. En los dedos crispados. En las miradas fijas. Ibiki dejó que el silencio creciera antes de continuar. Pero antes de darla, deben elegir. Eso sí generó un murmullo contenido. Ibiki cruzó los brazos y su mirada pasó por todos como una cuchilla lenta. Si deciden retirarse ahora, quedarán descalificados, pero podrán presentarse nuevamente al examen Chunin dentro de 6 meses. Varios genin tragaron saliva. Ibiki siguió. Si deciden quedarse, deberán responder la 10ª pregunta. Hizo una pausa exacta. Y si fallan, no podrán volver a presentar el examen Chunin nunca más. Ahora sí el golpe cayó de verdad. El salón quedó completamente inmóvil.
No hubo protestas inmediatas. No hubo gritos. No hubo siquiera insultos. Solo silencio. Un silencio lleno de miedo real. Naruto levantó apenas la vista. Vio cómo varios genin endurecían la postura, como si intentaran parecer más valientes de lo que se sentían. Vio a otros bajar un poco la cabeza, atrapados ya entre el orgullo y el terror. Vio incluso a algunos Chunin asistentes observar con más atención, como si ese instante fuera precisamente el núcleo de toda la prueba. Entonces Ibiki remató. Piénsenlo bien. Usen la cabeza fría. Decidan si quieren retirarse y conservar otra oportunidad, o arriesgar su carrera ahora mismo. La presión se volvió tangible. Sakura sintió que el pecho se le apretaba. Había soportado la parte escrita. Había entendido parte del examen. Había visto salir a muchos. Había sentido cómo la sala se vaciaba poco a poco. Pero esto era distinto. Porque Ibiki no había sido claro en algo que la estaba destruyendo por dentro. Si uno se retiraba, arrastraba a su equipo. ¿O la decisión era individual? ¿Podía condenar a Sasuke y Naruto por levantar la mano? ¿O podía condenarse sola si se quedaba? No lo sabía. Y precisamente por eso dudó. Sus dedos se movieron apenas sobre la mesa. Su respiración se volvió más corta. Estuvo a punto de levantar la mano. Pero antes de hacerlo, algo pequeño le golpeó la parte de atrás de la cabeza. Muy suave. Lo justo. Sakura parpadeó y giró apenas, confundida. Era una bolita de papel. Su mirada se movió apenas hacia un lado. Naruto la estaba mirando. No con amabilidad. No con dulzura. No con una sonrisa tranquilizadora. Con una expresión fría. Seria. Firme. Y, casi imperceptiblemente, negó con la cabeza una sola vez. Lento. Lo bastante discreto para que nadie más lo notara. Lo bastante claro para que ella lo entendiera al instante. No hagas nada. No te retires. Quédate. Sakura se quedó quieta. Lo miró un segundo más. Y entendió. No porque él le estuviera ordenando confiar ciegamente, sino porque Naruto no era alguien que hiciera eso por impulso. Si la detenía, era porque había leído algo que ella todavía no terminaba de ver. Volvió la vista al frente. Bajó despacio la mano que había estado a punto de moverse. Y decidió quedarse. Sasuke, unos puestos más allá, seguía inmóvil. No parecía dudar. No parecía afectado. O, al menos, no lo mostraba. Pero Naruto sabía que también estaba esperando. Midiendo. Entendiendo que con alguien como Ibiki nada era tan simple como parecía. Naruto, por su parte, sentía una leve ansiedad subiéndole por dentro. No miedo. No exactamente. Más bien la certeza de que seguían dentro de una trampa y de que el verdadero golpe del examen todavía no terminaba de mostrarse. Lo que sabía de Ibiki no era mucho, pero sí suficiente. No era un hombre simple, no era alguien directo, y no era alguien que te dejara ver el final del juego desde el principio. Así que se obligó a mantener la calma. Respiró despacio. No movió ni un músculo de más. Y esperó. Ibiki observó la sala una vez más. Luego habló por última vez. Les daré unos segundos más. Después de eso, quienes levanten la mano serán eliminados junto con su equipo. Ahora sí hubo un estremecimiento general. Esa frase terminó de romper la contención de varios. Un genin al fondo levantó la mano con brusquedad, casi como si quisiera salir corriendo antes de arrepentirse. Sus dos compañeros giraron hacia él con una mezcla de rabia y horror, pero ya era tarde. Equipo eliminado, sentenció uno de los Chunin asistentes. Eso abrió la compuerta. Otro. Luego otro. Después dos más. La sala empezó a vaciarse poco a poco. Un genin murmuraba que no iba a arriesgar su futuro por una sola pregunta. Otro apretaba los dientes mientras sus compañeros lo insultaban por haberlos arrastrado con él. Una kunoichi lloraba de rabia contenida mientras caminaba hacia la puerta. Un equipo completo salió sin mirar atrás. Los murmullos se volvieron más densos. ¿Por qué levantaste la mano? No iba a arriesgar mi carrera por esto. Podíamos haber pasado. Cállate y muévete. Naruto observó todo eso sin intervenir. Lo registró. Lo memorizó. La sala se redujo. No quedó vacía, ni cerca. Pero sí perdió suficientes equipos como para que el ambiente cambiara otra vez. Los que se quedaban ahora ya no parecían simplemente tensos. Parecían haber cruzado un punto de no retorno. Ibiki miró la cantidad de asientos vacíos. Y entonces, por primera vez, sonrió. No ampliamente. No con calidez. Solo lo suficiente.
como alguien que, por un instante, había contemplado la posibilidad de que su plan no funcionara, y ahora veía que no había sido así. Apoyó una mano sobre la mesa frente a él y dijo: bien. Los que seguían sentados se tensaron aún más. Y Vicky recorrió el salón con la mirada. Todos los que permanecen aquí, han aprobado. Silencio. Total. La frase tardó en asentarse. Sakura parpadeó. Kiba abrió un poco más los ojos. Ino frunció el ceño. Shikamaru levantó apenas la cabeza. Hinata tardó un segundo en procesarlo. Hasta algunos de los que se estaban yendo por la puerta se detuvieron de golpe. ¿Qué? Murmuró alguien. ¿Aprobamos? Dijo otro, incrédulo. Los genin que ya habían sido eliminados giraron con evidente molestia, algunos con rabia abierta. La confusión se extendió por todo el salón como una nueva ola de tensión. Y Vicky no les dio mucho tiempo para reaccionar. El objetivo de esta primera prueba, dijo con calma dura, no era ver quién resolvía mejor preguntas imposibles. Era ver cómo obtenían información. Cómo actuaban bajo presión. Cómo manejaban el miedo a fallar, el miedo a ser descubiertos y, sobre todo, el miedo a las consecuencias. Naruto no apartó la vista de él. Ahí estaba. La confirmación. Y Vicky continuó. Un shinobi no siempre recibe condiciones justas. No siempre tiene instrucciones completas. No siempre puede preguntar qué significa cada regla ni esperar una explicación amable. A veces debe leer la situación, entender lo que no se le dice y decidir aún así. Su mirada pasó sobre los asientos vacíos. Los que se retiraron eligieron la seguridad. Eso no siempre es cobardía, pero en este examen significó que no pudieron sostener la presión. Después miró a los que seguían dentro. Los que permanecieron aceptaron el riesgo. Aceptaron la incertidumbre. Y decidieron avanzar sin garantías. La sala escuchaba en absoluto silencio. Y Vicky alzó un poco la voz al final. Esa es la clase de nervio que necesita un shinobi. Esa es la clase de temple que se busca aquí. Sakura soltó el aire muy despacio, entendiendo al fin por qué Naruto la había detenido. Sasuke no sonrió, pero sus ojos mostraron una aprobación silenciosa. Kiba bufó con mezcla de alivio y fastidio. Ino se recostó un poco en la silla. Hinata bajó la cabeza un instante, aliviada. Shikamaru murmuró algo sobre lo molesto que había sido todo. Naruto, en cambio, siguió quieto. No sorprendido. Solo confirmando que había leído bien el juego. Y Vicky abrió la boca para continuar. Y entonces, crack. Un kunai atravesó la ventana con violencia, rompiendo el vidrio de golpe y clavándose en la pared del fondo con un golpe seco que hizo que todos se volvieran de inmediato. El aire cambió otra vez. La atención del salón entero se levantó hacia el punto de impacto. Y ahí se cortó todo. El kunai seguía vibrando clavado en la pared, cuando el salón entero se quedó mirando la ventana rota. El aire, que hasta hacía un segundo había estado lleno del peso de la voz de Ibiki, cambió de golpe. Y entonces apareció el cartel. Grande. Exagerado. Ridículamente llamativo. Se desplegó detrás de la ventana rota con un ruido seco, y antes incluso de que muchos pudieran procesarlo del todo, una voz estalló en medio del aula con una energía totalmente opuesta a la que había reinado hasta ese momento. Inicio de la segunda prueba. A cargo de la superinstructora Anko Mitarashi. Naruto alzó apenas una ceja. Superinstructora, pensó. Y justo después, una nueva voz corrigió con descaro inmediato. La sexy y joven Anko Mitarashi, para ser exactos. Una bocanada de humo llenó parte del frente del salón, llamando la atención de todos. Cuando se disipó, allí estaba ella. Anko Mitarashi apareció con toda la naturalidad de alguien que no conocía la palabra entrada discreta. Llevaba su clásico atuendo, ajustado, provocador, práctico y, para más de uno en la sala, definitivamente un poco indebido para una examinadora. Su sonrisa tenía filo. Su presencia, aunque mucho más ligera que la de Ibiki, no era menos peligrosa. Solo lo escondía mejor bajo ese aire de diversión permanente. La mayoría de los genin la miró sin saber muy bien qué hacer con ella. Ibiki, en cambio, fue el primero en reaccionar. La miró con cansancio seco. Arruinaste mi cierre. Anko giró apenas la cabeza hacia él y sonrió como si le acabaran de hacer un cumplido. Ay, por favor. Ya habías hablado suficiente. Tuviste una hora entera para torturarlos con papel, reglas y traumas futuros. Ahora me toca a mí. Y Vicky soltó una exhalación resignada por la nariz. No me sorprende.
Anko ignoró el comentario y dejó que su vista recorriera la sala con el entusiasmo de alguien que acababa de recibir una caja llena de problemas nuevos para jugar. Pasó por Kiba, por Ino, por Gaara, por Sasuke. Y luego se detuvo en Naruto. La pausa fue clara. Demasiado clara. Naruto, que todavía la observaba con una mezcla de extrañeza y cautela, tardó apenas un segundo en notar que ella lo estaba mirando de una manera bastante poco profesional. Anko sonrió más. Vaya, vaya, dijo, alzando apenas las cejas. Así que tú eres el alumno de Kushina. Naruto no respondió enseguida. Varios del salón giraron un poco la cabeza hacia él otra vez. Anko lo recorrió con una tranquilidad descarada. Ahora entiendo. Su sonrisa se volvió más divertida. Eres bastante atractivo. Naruto se quedó quieto. No me molestaría estrenarte. Eso sí lo hizo reaccionar. El leve rubor subió a su rostro antes de que pudiera impedirlo, y desvió la vista hacia un lado con una rigidez que resultó mucho más evidente por lo seria que había sido su actitud hasta hacía unos segundos. Sakura abrió los ojos. Kiba soltó una carcajada breve. Ino se tensó apenas. Hinata bajó la cabeza de golpe. Sasuke miró a Naruto con una expresión muy cercana al juicio silencioso. Anko, por supuesto, lo vio todo. Y se rió. Oh, qué lindo. Sí se sonroja. Naruto frunció apenas el ceño, claramente incómodo. Relájate, rubio. Solo era una bienvenida cálida. Ibiki se llevó una mano a la cara. Cada año logras empeorarlo. Anko ignoró eso también y dio un paso al frente, elevando un poco la voz para abarcar a toda la sala. Bien, escuchen todos. La segunda prueba empieza ahora. Su siguiente destino será el campo de entrenamiento número 44. Eso provocó murmullos inmediatos. Naruto alzó un poco más la vista. Campo 44. Ese nombre ya sonaba menos académico. Anko empezó a contar mentalmente los participantes que aún seguían dentro. Su sonrisa se ensanchó poco a poco con cada fila que revisaba, hasta que terminó soltando una pequeña risa divertida. Ibiki, estás perdiendo el toque. Lo señaló con una mueca burlona. Te estás poniendo viejo. Ibiki no respondió. Probablemente porque sabía que discutir con Anko era una pérdida total de energía. Ella continuó, ahora con un brillo peligrosamente animado en los ojos. Pero no se preocupen. Si te sobraron tantos genin, yo me encargaré de que para el final quede, como mucho, la mitad. El efecto fue inmediato. Varios genin se quedaron helados. Otros tragaron saliva. Algunos directamente se pusieron pálidos. Kiba dejó de sonreír. Sakura tensó los hombros. Tsuji dejó de masticar otra vez. Hasta Naruto alzó apenas las cejas, genuinamente sorprendido por lo poco que se molestaba en sonar tranquilizadora. Ibiki soltó un suspiro largo y se giró un poco. Haz lo que quieras. Yo ya terminé aquí. Anko levantó una mano en despedida despreocupada. Sí, ve a descansar esa espalda de anciano. Ibiki ni siquiera volteó. Y justo cuando un genin del fondo levantaba una mano con expresión dudosa, quizá para preguntar algo, Anko lo fulminó con la mirada antes de que hablara. No. La mano quedó suspendida en el aire. No voy a responder preguntas. No voy a repetir instrucciones. No voy a tranquilizarlos. Su sonrisa se volvió más afilada. Cualquier duda que tengan, llévenla con ustedes al campo de entrenamiento número 44. Dio un pequeño giro sobre sí misma y señaló hacia la salida con energía casi teatral. Tienen 5 minutos para llegar. El que llegue tarde queda descalificado. Y antes de que alguien pudiera objetar absolutamente nada, desapareció en otra explosión de humo. El salón quedó en silencio. Uno bastante raro. No como el que dejaba Ibiki. No pesado ni opresivo. Más bien el silencio confundido que queda cuando alguien irrumpe, lanza amenazas, coquetea con un participante, insulta al examinador anterior, impone una nueva prueba y desaparece sin dar explicaciones. Kiba fue el primero en murmurar algo. Está loca. Sí, dijo Shikamaru, levantándose despacio. Completamente. Ino seguía mirando hacia donde había desaparecido Anko, entre intrigada y desconfiada. Sakura soltó aire lentamente, todavía adaptándose al cambio brutal de ambiente. Sasuke se puso de pie con el ceño apenas marcado, como si ya hubiera aceptado que cualquier lógica normal había dejado de aplicar hacía rato. Naruto tardó un poco más en levantarse. No porque estuviera paralizado. Porque estaba pensando. Miró la hoja. Luego el salón. Luego la ventana rota.
Y, por primera vez desde que habían comenzado los exámenes, dejó escapar una exhalación que no era fastidio ni tensión. Casi era interés. Así que estos son los exámenes, Chin, murmuró para sí. No sonó decepcionado. Ni impresionado. Más bien, intrigado. Hasta ahora había visto una prueba mental envuelta en teoría, engaño, información, presión psicológica y consecuencias medidas con cuidado. No era solo fuerza. No era solo velocidad. No era solo capacidad de pelear. Era también leer personas. Entender reglas incompletas. Sostener la cabeza fría cuando todos alrededor empezaban a quebrarse. Nadie se lo había explicado así. Y, honestamente, le gustaba. Mucho. Porque eso significaba que el examen no era una simple competencia para ver quién golpeaba más fuerte. Era algo más cercano a lo que un shinobi real debía soportar. Naruto se puso de pie por fin, empujando la silla hacia atrás con calma. Al hacerlo, algo en él terminó de ordenarse. Kushina seguía ahí, en el fondo de su cabeza, como un peso constante. La ausencia seguía molestándolo. La incertidumbre, todavía más. Pero ya no podía permitirse pensar en eso a medias. Si de verdad quería encontrar respuestas. Si de verdad quería verla. Si quería saber dónde había estado, por qué no la había visto, qué estaba pasando, entonces había una sola forma correcta de avanzar. Pasar el examen. Pasarlo rápido. Pasarlo sin perder tiempo. Naruto bajó apenas la mirada, y su mente empezó a afilarse de una manera distinta. Más limpia. Más dura. Más enfocada. No exactamente como Minato. No con esa serenidad luminosa. Más bien como la imagen de Tobirama que a veces le quedaba grabada en la cabeza. Analizar primero, sentir después. Medir el campo, ubicar amenazas, reducir variables, avanzar sin dudar cuando ya no hubiera nada más que pensar. Si quería tiempo para buscar a Kushina, entonces tenía que hacer una cosa antes que cualquier otra. Destruir todo lo que el examen pusiera frente a él. No con rabia. No por orgullo. Por eficiencia. Naruto levantó la vista. Gaara ya iba hacia la salida. Sasuke esperaba cerca de la puerta. Sakura se giró un poco, como si quisiera asegurarse de que él también se movería. Naruto dio el primer paso. Su voz, cuando habló, llevaba una calma distinta. Más afilada. Más viva. Mental y físico, murmuró. No está mal. Sasuke lo miró de reojo. Naruto no apartó la vista del frente. Me gusta más así. Sakura parpadeó apenas, notando el cambio en su tono. No era entusiasmo infantil. No era arrogancia. Era enfoque. Naruto ajustó apenas la banda en su frente y siguió caminando hacia la salida. Por ahora, Kushina tendría que esperar. Por ahora, no podía permitirse pensar en nada más. Por ahora, su prioridad era una sola: superar cada prueba, una tras otra, sin detenerse. Y si algo o alguien se interponía entre él y ese objetivo, entonces simplemente lo iba a aplastar. El cambio fue brusco. Del aula cerrada, cargada de vigilancia, tensión y pupitres alineados, pasaron a un espacio abierto donde el aire mismo parecía más pesado. El campo de entrenamiento número 44 se alzaba frente a ellos como una boca enorme y oscura, dispuesta a tragarse a cualquiera que entrara sin pensar. Era inmenso. No como un campo común de entrenamiento. No como los espacios delimitados a los que la mayoría de Genin estaba acostumbrada. Aquello era otra cosa. Un bosque entero se extendía frente a los participantes, cercado por enormes rejas y muros altos, con árboles descomunales que se levantaban desde el interior como pilares vivos, tan altos y densos que en varios puntos apenas dejaban pasar la luz. Había un aire húmedo, espeso, antiguo, como si todo allí adentro llevara demasiado tiempo creciendo sin permiso de nadie. Y, por encima de todo, había algo más. Advertencias. Carteles clavados cerca de la entrada. Señales. Restricciones. Avisos de peligro. Todo eso, lejos de tranquilizar, solo conseguía una cosa: hacer más claro que aquello no era un simple examen. Los equipos de Genin iban llegando poco a poco, quedando frente al inmenso bosque con reacciones distintas. Algunos hablaban entre sí en voz baja. Otros miraban fijamente la entrada. Algunos, más honestos, no podían ocultar que estaban intimidados. Sakura fue la primera en hablar dentro del equipo 7. Es bastante grande. Su voz no sonó aterrada, pero sí cauta. Miró el perímetro, los árboles, la profundidad del bosque que apenas podía verse desde afuera. No se parece a ningún campo de entrenamiento que haya visto.
Sasuke mantuvo las manos en los bolsillos y la vista fija al frente. Es de esperarse en los exámenes Chunin. Naruto no dijo nada al principio. Sus ojos recorrían el lugar en silencio, analizándolo. El tamaño del terreno. La densidad del bosque. Los puntos de entrada. La altura de los árboles. Las posibles rutas. Los riesgos invisibles. No veía solo un bosque. Veía un tablero. A medida que observaba los troncos enormes perderse hacia arriba y la oscuridad espesarse entre las ramas, Naruto empezó a descartar posibilidades. La prueba anterior había sido mental. Presión, información, lectura de contexto. Esta, en cambio, no. Esto ya no iba por ahí. No exclusivamente. Aquí el entorno mismo era hostil. Demasiado grande para un ejercicio simple. Demasiado cerrado para algo puramente abierto. Demasiado peligroso para una prueba simbólica. Físico, pensó. Más físico. Más directo. Más violento. Tal vez una pelea entre equipos. Tal vez un todos contra todos. Tal vez persecución, caza, emboscada. Pero una cosa sí estaba clara, no iba a ser sencillo. Mientras analizaba eso, una explosión de humo estalló cerca del centro del grupo de participantes. Anko volvió a aparecer con la misma energía invasiva de siempre, como si el concepto de entrada normal siguiera ofendiéndola personalmente. Bien. Dijo con una sonrisa afilada. Me alegra ver que no tardaron demasiado en llegar. Su voz recorrió el grupo con facilidad. Los genin fueron girándose poco a poco hacia ella. Anko cruzó los brazos y fue directa al punto. La segunda prueba empieza aquí. Y sí, será más divertida que quedarse sentados en un aula con el viejo amargado de Ibiki. Varios tragaron saliva. Naruto solo la observó. La regla es sencilla, continuó ella. Equipos genin contra otros equipos genin. Un todos contra todos dentro del campo de entrenamiento número 44. Eso generó murmullos inmediatos. Kiba sonrió con más interés. Hinata se tensó. Sakura frunció un poco el ceño. Sasuke permaneció callado. Anko levantó una mano y siguió hablando. Cada equipo recibirá un pergamino. Algunos tendrán el pergamino del cielo y otros el pergamino de la tierra. No se les dirá quién tiene cuál fuera de su propio equipo. Su objetivo es simple, conseguir ambos. Ahora sí la atención de Naruto se afiló todavía más. Al final del límite de tiempo, siguió Anko, el equipo que llegue a la torre central con los 2 pergaminos podrá pasar a la siguiente etapa. Eso le interesó. Mucho. Porque ya no era solo sobrevivir. Ya no era solo pelear. Era cazar o ser cazado. Pelea entre genin. Movimiento táctico. Elección de rivales. Administración del tiempo. Riesgo real. Naruto sintió una leve activación interna, casi como si su mente se acomodara mejor a ese tipo de escenario que al anterior. No subestimó nada. Ni un segundo. Pero sí sintió algo distinto. Esto sí era un terreno en el que podía moverse mejor. Sakura fue la primera en murmurar dentro del equipo, apenas inclinándose hacia ellos. No tenemos ninguna combinación real como equipo, Sasuke respondió sin mucha emoción. No importa. Naruto sí habló esta vez. Sí importa, dijo, pero sin darle la razón del todo. Aunque no tanto como crees. Sakura lo miró. Naruto no apartó la vista del frente. Mientras cada uno pueda encargarse de su rival cuando toque, ya es suficiente. No era una frase reconfortante. Era una frase práctica. Y eso, viniendo del tono actual de Naruto, resultaba más útil que cualquier intento torpe de ánimo. Anko, mientras tanto, metió una mano dentro de su chaleco y sacó un montón de hojas dobladas. Sin más ceremonia, empezó a lanzarlas a varios genin cercanos. ¡Atrapen!, gritó. Uno de los papeles terminó en manos de un chico de Ame, otro en unas kunoichi de Kusa, y otros fueron pasando de mano en mano hasta que todos los equipos tuvieron uno. Naruto recibió el suyo, lo abrió y lo leyó en silencio. Su contenido era simple. Brutalmente simple. Autorización de ingreso. Aceptación de daños. Exención de responsabilidad por heridas graves, mutilaciones, incapacitación permanente o muerte. Sakura endureció la expresión al leerlo. Un par de kunoichi no muy lejos se quedaron pálidas. Otros genin maldijeron por lo bajo. Anko sonrió más al ver las reacciones. Sí, leyeron bien. Su voz sonó casi divertida. Si algo les pasa ahí adentro, Konoha no se hace responsable. Si salen heridos, mutilados, inconscientes, semi-muertos, o no salen, será problema suyo.
El silencio fue instantáneo. Anko dio un pequeño giro sobre sí misma. En esta segunda prueba se vale casi todo. Pueden incapacitar, herir, emboscar, tender trampas. Y si creen que matar a otro genin es necesario para sobrevivir, bueno. Ya tomaron la decisión al firmar. Eso sí golpeó distinto. Ahora ya no era teoría. Ni amenaza lejana. Era real. Sakura tragó saliva, aunque intentó no demostrar demasiado. Varios genin desviaron la vista hacia el bosque con más miedo que antes. Sasuke, en cambio, siguió sereno. Naruto también. Y eso no significaba que lo tomara a la ligera. Al contrario. Le parecía interesante. Terriblemente interesante. Porque ahora el examen dejaba de fingir. Ya no había reglas envueltas en academia. Ya no había pupitres. Ya no había espacio para creer que seguían jugando a ser shinobi. Esto era más cercano a lo real. Naruto terminó de leer el documento. Lo firmó sin pensarlo demasiado. Sin teatralidad. Sin dudar. Luego esperó. Sasuke hizo lo mismo. Sakura tardó un segundo más, pero al final también firmó. Uno de los genin encargados de recoger las autorizaciones se acercó al equipo, y Naruto, sin decir mucho, tomó las 3 hojas y se adelantó para entregarlas él mismo. Iba con la intención simple de hacerlo rápido. Pero apenas se acercó a la barra a donde los Chunin repartían los pergaminos, Anko le salió al paso con una sonrisa que ya anunciaba problemas. Mira nada más, dijo, inclinándose apenas hacia él. ¡Qué entusiasmo! ¿Quería ser el primero? Naruto la observó con calma. Solo quería terminar rápido. Anko le quitó los papeles de las manos personalmente y los revisó por encima, más por diversión que por verdadera necesidad. ¿Qué serio eres? Luego, sin dejar de mirarlo, tomó uno de los pergaminos de la mesa de los Chunin. Y en vez de entregárselo en privado como al resto, lo alzó deliberadamente. Equipo 7, dijo en voz clara. Pergamino de tierra. Varios alrededor oyeron. Suficientes como para que el gesto dejara de ser casual. Naruto bajó la vista un instante al pergamino. Luego la alzó hacia ella. No parecía molesto. Solo atento. Anko sonrió con descaro. ¿Qué pasa? Preguntó. Pensé que te gustaría un poco más de emoción. Naruto sostuvo la mirada. Si esperabas que esto me pusiera en desventaja, no salió como querías. Eso hizo que el brillo en los ojos de Anko cambiara apenas. Más curioso. Más filoso. Ah, no. Naruto tomó el pergamino de su mano. No. Su voz fue calmada, directa. Los que también tengan uno de tierra ya no irán por mí. Ahora solo tengo que preocuparme por los que tengan cielo. Me acabas de reducir la cantidad de posibles cazadores. Anko parpadeó una vez. Luego se rió. Vaya. Bastante confiado. Naruto guardó el pergamino sin apartar la vista de ella. ¿Crees que no puedo derrotar a los genin inscritos? Anko ladeó apenas la cabeza, divertida. Naruto respondió antes de que ella lo hiciera. Sí puedo. La sonrisa de Anko se afiló. ¿A todos? A los que se pongan enfrente. Y a mí. Eso sí llamó más la atención de un par de Chunin cercanos. Naruto no sonrió. Pero respondió con una seguridad tan limpia que parecía haberlo pensado desde antes. Si me apetece, también. Hubo una pequeña pausa. Anko lo sostuvo con la mirada. Y por un momento no pareció la examinadora divertida que se burlaba de todo, sino alguien que estaba midiendo una respuesta real. Después sonrió otra vez, lenta. Me gustas, dijo. Esa actitud, esa forma de plantarte, tienes partes de Kushina que son bastante difíciles de ignorar. Eso sí lo descolocó un poco. No mucho. Lo justo. Naruto desvió apenas la vista un instante, incómodo con la mención directa, pero decidió no seguirle el juego. Tomó el pergamino con más firmeza y dio media vuelta sin añadir nada. Cuando volvió junto a su equipo, Sakura fue la primera en hablar. ¿Qué fue eso? Sasuke también había visto lo suficiente como para entender una cosa. Anko no solo le había entregado el pergamino. Lo había exhibido. Naruto respondió con tranquilidad. Nos tocó tierra. Sakura frunció el ceño. Eso es una desventaja. ¿Ahora otros equipos? No. Naruto la interrumpió con calma. No tantos como antes. Sakura lo miró, confundida. Naruto alzó el pergamino apenas lo justo para que ellos lo vieran. Los equipos que tengan tierra no van a desperdiciar tiempo con nosotros. No les servimos. Solo nos buscarán los que tengan cielo. Sasuke entendió primero.
reducimos la mitad del problema. Naruto asintió. Exacto. Sakura tardó apenas un segundo más en verlo. Y entonces también entendió. No era una ventaja completa. Pero tampoco era el error que parecía al principio. Era información. Y la información, si se usaba bien, servía más que una queja. Anko alzó la voz una vez más desde el frente. Muy bien. Conserven sus pergaminos, no los pierdan, no los abran y recen lo que sepan si creen que eso sirve de algo. Varias expresiones se tensaron otra vez. Las puertas de acceso al bosque comenzaron a habilitarse. Los Chunin tomaron posiciones. Los equipos empezaron a moverse. El murmullo creció apenas un poco antes del inicio. Naruto bajó la vista un instante hacia el pergamino que ahora llevaba consigo. Tierra. Después levantó la vista hacia el bosque de la muerte. La segunda prueba comenzaba. Y, por primera vez desde que habían iniciado los exámenes, algo dentro de él se acomodó del todo. No porque fuera fácil. No porque lo subestimara. Sino porque ahora ya no había espacio para dispersarse. Solo para avanzar. Anko dejó que el murmullo creciera apenas unos segundos más antes de volver a alzar la voz. Último recordatorio, escoria adorable. Varias miradas giraron otra vez hacia ella. La sonrisa de Anko seguía ahí, viva, afilada, peligrosa. Tienen 5 días para conseguir el pergamino que les falta y llegar a la torre central. Señaló con el pulgar por encima del hombro, hacia la inmensidad oscura del bosque. Si después de esos 5 días no están dentro de la torre con ambos pergaminos, considérense fuera. El tono juguetón no suavizaba nada. Al contrario. Hacía que todo sonara peor. No importa si pelean bien, si sobreviven, si casi lo logran o si estaban a punto, continuó Anko. Si no llegan a tiempo, fracasan. Si pierden su pergamino, fracasan. Si abren el pergamino antes de tiempo, bueno, ya verán por qué no conviene. Eso dejó otra capa de inquietud entre los genin. Naruto no apartó la vista del frente. 5 días. No era solo combate, entonces. Era resistencia. Era rastreo. Era movimiento continuo. Era administrar energía, riesgo y tiempo. Anko volvió a hablar. El objetivo no es solo pelear. Es entrar, sobrevivir, cazar, no ser cazados, y llegar a la torre. Si no pueden hacer todo eso, entonces no merecen seguir. Ahora sí, varios equipos se pusieron serios del todo. Se acabaron las dudas. Se acabó la parte académica. Se acabó cualquier ilusión de seguridad. Anko extendió un brazo hacia las enormes puertas metálicas distribuidas alrededor del perímetro del bosque. Cuando las puertas se abran, cada equipo entrará por su punto asignado. Desde ese momento, la segunda prueba habrá comenzado oficialmente. Los Chunin tomaron posiciones junto a cada acceso. El sonido de mecanismos activándose empezó a recorrer el perímetro. Pesado. Metálico. Lento. Las compuertas comenzaron a abrirse una tras otra con un estruendo grave que parecía resonar dentro del pecho. Frente al equipo 7, la puerta asignada se elevó poco a poco, revelando el interior del bosque. Oscuridad verde. Raíces gruesas. Tierra húmeda. Sombras entre troncos inmensos. Lianas colgando como serpientes inmóviles. Era como mirar la entrada de un mundo distinto. Sakura tragó saliva, aunque mantuvo la compostura. Sasuke fijó la mirada al frente con más intensidad. Naruto no dijo nada. Solo observó. Analizó la distancia entre árboles. La profundidad visual. Los primeros puntos altos disponibles. La densidad del follaje. La dificultad del terreno. Demasiado cerrado para moverse sin pensar. Demasiado grande para improvisar todo el tiempo. Demasiado vivo para confiarse. Anko levantó una mano. Equipo 7. Naruto, Sasuke y Sakura dieron un paso adelante. Entren. No hubo cuenta regresiva. No hubo ceremonia adicional. No hizo falta. Naruto fue el primero en moverse. Cruzó el umbral con paso firme, el pergamino de tierra bien asegurado, la banda de Konoha fija en su frente y la mente ya completamente enfocada. Detrás de él entraron Sasuke y Sakura, dejando atrás la luz más abierta del exterior. Apenas cruzaron la línea de entrada, el bosque los envolvió. El aire cambió. Era más húmedo. Más pesado. Más caliente por momentos, más frío en la sombra. Había olores de tierra, corteza, hojas viejas, agua estancada y algo más difícil de definir, la sensación densa de un lugar que no estaba hecho para ser cómodo. Los sonidos también eran distintos. Insectos. Crujidos. Movimiento de ramas.
Algún grito lejano de animal. Y, debajo de todo eso, el silencio real del bosque esperando. Sakura miró alrededor una vez más. Ahora que estaban dentro, el sitio parecía todavía más grande. Más hostil también. Sasuke avanzó unos pasos y alzó la vista hacia las copas altísimas. Molesto terreno. Naruto siguió observando. Sí. Pero útil. Sakura giró apenas hacia él. ¿Útil? Naruto asintió, con la vista todavía en el entorno. Hay demasiados puntos ciegos. Eso sirve para emboscar, y para desaparecer. Sasuke no discutió. Sabía que tenía razón. Detrás de ellos, la compuerta volvió a cerrarse con un estruendo seco. Y ese sonido terminó de marcarlo. Ya no estaban preparándose para la prueba. Ya estaban dentro. Naruto exhaló una vez, apenas. No por nervios. Como si su cuerpo terminara de adaptarse al nuevo ritmo. Después dio otro paso adelante y habló sin girarse del todo hacia ellos. Desde aquí, cualquier error cuenta. Sakura enderezó un poco la postura. Sasuke lo miró de lado. Naruto siguió. Ya no estamos en un examen escrito. Ya no importa quién tiene mejor teoría. Si alguien nos encuentra distraídos, perdemos. Si nos separamos mal, perdemos. Si subestimamos a otro equipo, perdemos. No lo dijo para asustarlos. Lo dijo porque era verdad. Simple. Dura. Necesaria. Sakura apretó un poco los dedos alrededor de su equipo ninja. Entonces, ¿qué hacemos? Naruto levantó la vista hacia las ramas altas. El bosque seguía inmóvil alrededor de ellos, pero eso no significaba seguridad. Significaba que todavía no habían entrado en el verdadero movimiento de la prueba. Primero, dijo, nos alejamos de la entrada. Sasuke asintió. Lógico. Naruto continuó. Demasiados equipos pueden estar pensando en atacar a otros apenas entren. Si nos quedamos cerca, nos convertimos en blanco fácil. Sakura aceptó enseguida. Naruto dio un pequeño salto y aterrizó sobre una rama gruesa a varios metros de altura. Desde ahí, la vista cambiaba por completo. Podía ver mejor las rutas entre árboles, los claros lejanos, la forma en que algunas zonas del bosque parecían más densas que otras. Sasuke subió a otra rama sin problema. Sakura los siguió un segundo después. Por un instante, los tres quedaron en silencio, alineados entre las alturas del bosque, mirando hacia adelante. Abajo, la tierra parecía tragarse la luz. Arriba, las ramas se entrelazaban como una red inmensa. Frente a ellos había 5 días. Un pergamino enemigo. Otros equipos hambrientos de lo mismo. Y una torre que, por ahora, era solo una idea lejana en algún punto de esa enorme masa verde. Naruto apoyó una mano sobre el tronco y dejó que una pequeña ráfaga de viento moviera su cabello pálido. Ya no pensaba en el aula. Ni en Anko. Ni siquiera en la incomodidad de antes. Ahora solo había una línea clara en su cabeza. Avanzar, encontrar, vencer, seguir. Miró hacia la profundidad del bosque y por primera vez desde que había comenzado la segunda prueba, una pequeña sombra de expectativa real cruzó su expresión. No miedo. No ansiedad. Interés. Vamos, dijo. Y entonces el equipo 7 se lanzó hacia el interior del bosque de la muerte. Las ramas crujieron bajo sus pies. Las hojas se agitaron. Y en cuestión de segundos, las sombras del campo de entrenamiento número 44 los tragaron por completo.